Hoy estamos en Proverbios 8, sin dilatarlo mucho, vamos directamente a Proverbios 8, pero mientras que tú vayas en tu Biblia buscándolo, es importante saber que Cristo es la sabiduría de Dios. La Biblia está hecho así, que siempre apunta a Él en muchas cosas. Es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios, etcétera, etcétera, en todo. Entonces hoy vamos a hablar desde el libro de Proverbios un poco como Cristo, como la sabiduría de Dios. Pero antes de esto vamos a leer una buena parte del capítulo 8. Empezando en versículo 1, dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Pues sí. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¡Oh hombres! A vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará en verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, y no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia con los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo, el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de las sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que lo llene sus tesoros. Padre Celestial, cuánto anhelamos ver los líderes de este mundo, los gobernadores de esta tierra, que tengan una mentalidad como hemos leído en estos versículos de Proverbios 8. Ojalá, Señor, ojalá que hubiera más gobernadores, presidentes, primer ministros, etc., que temían a Dios y buscaban a ti, Señor, antes de todo. Vivimos en un mundo caído, Señor, ayúdanos a seguir confiando en el reino de tu Hijo Jesucristo, que vendrá pronto. Ayúdanos a no perder la fe durante este tiempo difícil. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Es muy difícil leer estos versículos y no anhelar otros líderes mundialmente, sea de los Estados Unidos o de España. Es como siento leyendo esto. Me da tanta pena a veces lo que veo sobre cosas. Entonces, vamos rápidamente a cabo. Está mencionando Cristo aquí en este pasaje, en estos versículos 1 al 21, pues no, explícitamente no. Él no está allí, pero yo diría que implícitamente sí está. Especialmente no hemos leído versículos 22 al 28, pero en unos momentos lo haremos. Pero vamos a intentar ver algunas facetas
o papeles de Jesucristo como la sabiduría de Dios, que Él realmente es el epicentro de la sabiduría de Dios. Es importante, nosotros en nuestra iglesia entendemos que la sabiduría de Dios, desde el principio hasta el fin de Proverbios, vemos un énfasis en la aplicación práctica y de la sabiduría divina de Dios en la vida diaria. Este libro de Proverbios trata de eso. No de ser erudito, no de tener una coeficiente de inteligencia muy alta, no. Es temer al Señor y buscar sus caminos, es amarle de todo corazón. Se trata de eso. La persona que teme a Dios pone en práctica las enseñanzas breves y realmente a partir del capítulo 9 no hemos llegado todavía, pero veremos que es una serie realmente de tweets. Proverbios tiene muchas declaraciones breves, enseñanzas breves, concisos, precisos. Muchas veces una comparación, comparando una cosa con otra cosa, que son como tweets, muy cortitos. Pero ¿cómo podemos ver al Hijo de Dios en el libro de Proverbios? Aquí en nuestra iglesia siempre estamos enfatizando la palabra de Dios, eso sí. Entonces, una de las mejores maneras de ver a Cristo en otros libros de la Biblia es tener la mentalidad, como en este libro, Norman Geisler, creo que es judío, no recuerdo ahora mismo, pero dice, para entender la Biblia, busca a quién. Sí, eso es, busca a Jesucristo, no es difícil de entender. Y si lo hacemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a terminar entendiendo realmente de lo que trata la Biblia y ver bien el Evangelio desde el principio al final. Y es como si pusiéramos un foco especial sobre Jesucristo mientras estudiemos la Biblia, la palabra de Dios. ¿Quién es? ¿Quién es Cristo? Acabamos de cantar algunas canciones llamándole Rey, majestuoso Rey. No recuerdo las otras cosas ahora, pero Cordero de Dios, es muchas cosas. ¿Dónde está Él? ¿Qué hace? ¿Por qué? Que decía durante el primer culto, ¿por qué vemos a Jesús y sus discípulos cruzando el mar de Galilea tantas veces? Debemos preguntarnos, ¿qué significa su enseñanza? Si en la parábola sobre el que siembra la semilla, ¿qué significa? Y eso nosotros aquí queremos que todos los creyentes de nuestra iglesia están preguntando siempre, averiguando, ¿qué significa esto? Pero hay algunas pistas en el Nuevo Testamento que nos ayudan mucho a entender aquí de Proverbios y otros libros del Antiguo Testamento lo que hay. Por ejemplo, Jesucristo, la sabiduría de Dios. En Colosenses leemos aquí en versículo 3 del capítulo 2, haciendo referencia a Jesucristo, o refiriéndose a Él, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si quieres ser sabio, según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tienes que buscar la persona de Jesucristo. Porque todos, según este versículo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios están escondidos en Él. Y los que hemos andado más años con Cristo hemos encontrado, esto sí es la verdad. Cada vez que leemos a Él en los evangelios o en las epístolas, decimos, pues sí, madre mía, es muy inteligente, es muy sabio. Y también en 1 Corintios, Pablo en esta sección, hablando del evangelio y predicando el evangelio a las personas en Asia Menor, dice esto: Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, para empezar, antes de realmente estudiar este pasaje en Proverbios 8, sabemos que Cristo es la sabiduría de Dios. No es por un decir, es bíblicamente la verdad. Y también sabemos que Cristo muchas veces, durante su ministerio, decía a sus oyentes que Él estaba en todas partes del Antiguo Testamento.
Él allí está, sea Génesis, sea Ruth, sea Salmos. Cristo, si lo busques, allí vas a encontrarle. Como dice aquí, examinad las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna o vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí. Esto era el problema de los fariseos, estaban atacando a Cristo. Pero sí, Cristo está en todos los libros del Antiguo Testamento, ahí está. Y también, recuerdas en Lucas 24, decía algo parecido, pero mostrándonos las 3 divisiones del Antiguo Testamento. Todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, esto sería el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, en los profetas, serían los restos, los libros históricos, los profetas, todos ellos, y en los salmos, en proverbios, en Job, en todo esto, los libros de esta naturaleza. Y sabiendo estas cosas, es bueno de vez en cuando, y puedes verlo en libros como este, o hay muchos otros, pero ves a Cristo realmente en todas partes de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis es el Creador, lo sabemos, porque tenemos pasajes en el Nuevo Testamento que dicen que Él creó el mundo. Por ejemplo, en Juan 1, o Hebreos 1 también. En Éxodo, ¿quién es Jesucristo? Es el emancipador, el que libra a los hijos de Israel de la opresión de los egipcios, ¿no? En Levítico, quizás a veces estamos un poco aburridos y pensamos, ¡ay, tanto de holocaustos y todo esto, y sacrificios! Hay una razón detrás de esto. Cristo es el sacerdote que se sacrifica. Realmente todo este sistema sacrificial es para el bienestar de los pecadores. ¿Y quién va a terminar con este sistema de sacrificios? Jesucristo. Él es el último sacrificio. Y tú y yo no tenemos que ofrecer un sacrificio como de un holocausto. Nadie tiene que morir ahora, gracias a Dios. Porque tenemos el Cordero de Dios, dio su sangre por nosotros, por cada uno. En Números es el guía. Y allí va delante de su pueblo. Jesucristo está entre ellos. Lo vemos porque dice en 1 Corintios 10:4 que había una roca que le seguía y luego dice, y Cristo era la roca. Okay. Allí estaba. Y cuando llegamos a Deuteronomio, ¿quién establece el pacto con el pueblo? El pacto que iba a regir sus vidas y darles dirección y rumbo en la vida. Pues Jesucristo, ¿no? En Josué, Él es el capitán o el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y aparece creo que a Josué en capítulo 5, ¿no? Para darle el plan para vencer a... ¿Cómo es la ciudad? No recuerdo ahora. Que está al otro lado del río. Jericó. Yeah. Luego es jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel. Todos estos. Cristo sí está ahí. Aún en Job, creo. Aunque nosotros leímos Job y rasguñamos la cabeza diciendo, ¿qué? ¿Cómo es posible? Pero sí, en el sentido de que Job es como un tipo del sufridor inocente que no tiene culpa. Como Cristo hizo por nosotros. La Biblia lo destaca. Que Él se sacrificó voluntariamente, sin culpa. Nunca pecó. Nunca dijo nada malo ni hizo nada malo a nadie. Y luego en los Salmos es el líder de la adoración. Y cuando yo pienso en el verdadero adorador, pienso en Jesucristo. Yo pienso en Él. Pues hoy, en nuestro capítulo, en nuestro libro de los Proverbios, primero, digamos, son facetas del Hijo de Dios o la sabiduría de Dios, pero si empiezas en el principio de Proverbios, en capítulos 1 al 7, hay una cosa que destaca, que capta tu atención si estás leyendo bien, y es la frase, hijo mío, hijo, escuchadme, hijo, esté atento a mis palabras. Por ejemplo, en 1.8 dice, después de la introducción y decir versículo 7, que es clave, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Versículo 15, hijo mío, no andes en el camino de ellos.
capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti. Y sigue. Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Versículo 11, capítulo 3. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová y no te fatigues de su corrección, etc. Versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. 4.1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Y sigue hasta el capítulo 8. Y uno, después de escucharlo mucho, debería preguntarse, ¿por qué hay tanta énfasis en eso de instruir a su hijo? Como he escrito aquí, los hijos de Israel no hubieran leído estos versículos, amonestaciones, exhortaciones, mandamientos meramente como las palabras del rey Salomón a sus hijos reales, a sus propios hijos, de sus 1000 concubinas y 300 mujeres, creo, era fatal, sino como las palabras de Dios a su hijo nacional Israel. Porque si estudiamos nuestras Biblias y regresamos a Éxodo, capítulo 4, versículo 22, vemos que Dios dice claramente, Israel es mi hijo. Y habla a Faraón diciendo, ¿qué? Deja salir mi hijo, haciendo referencia a Israel. Entonces es muy posible, no diría probable, pero es posible que muchos israelitas leyendo estos versículos hubieran pensado en Israel como la nación. Nosotros somos sus hijos. Pero en estos momentos ellos estaban muy lejos de ser un fiel y obediente hijo de su Dios y Padre. Pero seguramente en el libro de Proverbios, yo lo veo por lo menos, preservaba la posibilidad de que vendría en el futuro, algún día, pensando en el Mesías, uno que cumpliría ese papel de manera perfecta. Uno que no tendría los problemas que ellos tenían y ni los problemas que nosotros tenemos. Uno que tenía la capacidad de obedecer a Dios perfectamente. Vemos en Jesucristo el cumplimiento perfecto del papel del Hijo sabio y obediente. Por ejemplo, en Juan 8, versículo 29, tú lo ves aquí. Dice, el que me envió está conmigo, está hablando de su Padre. Por ejemplo, en la Reina Valera dice Padre aquí. No me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y todos estos otros versículos hablan de la misma cosa. Cristo siempre cumplió, era su deseo, era su comida, dice en 4:34. Lo deseaba agradar a su Padre como comer. Era tanto su deseo. Y entonces, en este aspecto es el Hijo sabio. Y yo creo que vemos a Cristo en los primeros 7, 8 capítulos de una manera no explícita, pero implícita, como el Hijo sabio. Mi pregunta para vosotros es, ¿sois o eres un hijo sabio y íntegro? Salomón no era un hombre íntegro. Él decía una cosa y vivía de otra manera, terrible. Pecó mucho. Es fácil criticar a los israelitas, sean los del libro de Números o los de mismísimos 12 discípulos de Jesús, pero ¿eres tú o yo? ¿Somos mejores que ellos? Pues no, ni de ninguna manera. Sí, tenemos el privilegio de vivir durante esta generación, donde podemos conocer personalmente a Dios por medio de fe en Cristo. Sí, vivimos en un buen tiempo. Aunque vendrá problemas, pero somos muy privilegiados. ¿Deseas siempre oír la palabra del Señor con ganas de ponerlo en práctica inmediatamente? ¿Quién de nosotros puede decir, pues yo siempre? No, yo no. ¿Cuántas veces nos olvidamos de los mandamientos de Dios? Me impresiona mi falta de memoria a veces en cuanto a esto.
Lee los proverbios como si fueran mandatos o pautas a ti personalmente. Cuando lees especialmente esos pasajes hablando, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Léalos como Dios está hablando a ti, para que termines siendo un hijo sabio y íntegro. Segundo, el segundo aspecto o faceta del hijo de la sabiduría de Dios. Vemos a lo largo de estos versículos que hemos leído en capítulo 8, versículos 1 al 21, que lo que vemos de la sabiduría es un maestro sabio. ¿Ok? La señora sabiduría es la mediadora, es la promovedora de la sabiduría de Dios. Ella llama a los pecadores, tú lo has leído, tú lo has visto aquí, dirige su voz a los hijos de los hombres, les enseña el nombre de Dios, quién es Dios, y señala a Dios como la fuente de toda bendición. Lo vemos en versículos 1 al 22, 1 al 21. Pero como una sabia maestra, ella se preocupa de todo detalle y particularidad de la vida de Israel ordenado por la palabra de Dios. Esto es una muestra, su preocupación, su cuidado de la sabiduría aquí en este contexto, muestra el gran amor del Señor hacia estas personas de aquel entonces y a nosotros también, la iglesia. Y aun cuánto dolor deberían haber sentido los israelitas viendo la gran desconexión entre lo que Salomón decía, sus palabras sabias en Eclesiastés y aquí y en otras partes, y la vida necia de Salomón. Había una desconexión total. ¿Cómo deberían haber anhelado ellos tener un maestro sabio, quien les enseñara el conocimiento de Dios de una manera que fuera consistente con sus vidas? Yo creo que buscaron a alguien así, anhelaban a alguien así. Jesucristo cumplió perfectamente el papel del maestro sabio e íntegro. Y hay muchas evidencias de esto en el Nuevo Testamento. Y tú recuerdas cuando él terminó el Sermón del Monte, la gente se quedaban ahí boca abiertos, dices que se admiraban de su enseñanza, porque nunca habían oído a un hombre hablar con autoridad así, como si Dios había descendido y estaba hablando con ellos. No hablaba como los fariseos, como los líderes religiosos. En Mateo 13 dice, llegando a su pueblo, en Nazaret, les enseñaba en su sinagoga, y de tal manera, todo el pueblo que estaba ahí en aquel momento, se maravillaban y decían, madre mía, como los españoles, ¿dónde obtuvo esta sabiduría este chico? ¿Cómo es posible que habla así? ¿Dónde ha estudiado este? Cristo tenía una sabiduría excepcional y hay muchos otros versículos. Aquí, tú recuerdas al final de su ministerio, empezaron a lanzarle los fariseos, los saduceos, los herodianos, atacándole constantemente. Y al final, un día, él le lanzó a ellos una pregunta sobre David. Y era esto: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y ya les habían machacado, porque nadie pudo contestarle ni una sola palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas, porque tenía una sabiduría que excedían a ellos por mucho, ¿ok? Y ellos no sabían cómo seguir argumentando con él. Y tú recuerdas también los alguaciles, después de haber sido enviado a prender a Jesús, llegaron allí y los fariseos dicen, ¿por qué no le trajiste? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no has prendido a él? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Imagínate, Jesús en la tierra era el epicentro de la sabiduría de Dios. Nosotros somos maestros sabios y obedientes.
¿Dedicas tiempo cada día para estudiar la palabra de Dios? Yo sé que yo soy como un 33, ¿cómo se llama? Un disco 33. Siempre estoy diciendo la misma cosa sobre la Biblia. Lea la Biblia. Pero realmente, si somos creyentes, tenemos que leer la palabra de Dios. Es nuestra comida. Sí, Señor. Y cada uno de nosotros, si vamos a ser fuertes en el Señor y podemos resistir las acechanzas del diablo, tenemos que leerlo. Tenemos que pasar tiempo delante de Dios, leyendo la Biblia. ¿Meditas en las Escrituras para conocerle mejor al Señor? Yo quiero tener una relación íntima con Él. No basta solamente saber algo de algunos versículos. Quiero realmente conocerle personalmente. Entonces tenemos que meditar. ¿Has memorizado algún pasaje de la Biblia? Yo sé que en el primer punto decía, pues, quizás el único que has memorizado es Jesús lloró. ¿Ok? Pero quiero que sepáis que hay otros versículos y vale la pena memorizarlo. ¿Traes tu Biblia o tu cuaderno a la iglesia para tomar apuntes? En nuestra iglesia necesitamos más maestros, más maestras, más gente preparados para ayudar con la enseñanza de jóvenes y niños y otros. Esto es cómo funciona. Queremos más maestros. Si tenemos una escuela bíblica en el verano, ¿sabes lo que queremos? ¿El liderazgo? Que ni Cindy ni Cami están enseñando, siempre han enseñado, que otros están enseñando. Pero para que esto ocurra, tenemos que estudiar nuestras Biblias. Tenemos que seguir el patrón de Jesucristo. Seguramente algunos especulan que él tenía, 3/4 de la Biblia, de su Biblia, del Antiguo Testamento, memorizado. Lo tenía como nosotros tenemos nuestros smartphones ahí, ¿no? Y necesitamos. Es un reto, necesitamos y queremos. Número 3, vemos a Jesús, y esto es especialmente importante, porque aquí, a partir del versículo 22, en vez de ir hacia adelante, el escritor, Salomón, regresa hacia atrás. Y empieza a hablar de algo que sucedió en el pasado. Mira lo que dice 22. Jehová me poseía en el principio. Es sabiduría hablando de sí mismo. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Imagínate. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, y piensas bien en este versículo 27, habla del mundo como un círculo, ¿no? Galileo tenía razón, no deberían haber echado en la cárcel. Y hay otros versículos que defienden que la Tierra, la planeta Tierra es redonda. ¿Ok? Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, su orden. No pases más de aquí, ¿no? Para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz o regocijándome delante de él en todo momento. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Imagínate, esto es sabiduría, la mujer, sabiduría hablando, pero algo aquí nos hace pensar que habla de otra persona, y yo creo que está hablando de Jesucristo. No está simplemente hablando de sabiduría. Aquí, como dice en una nota de mi Biblia, hay indicios aquí convincentes de que Cristo se ha revelado aquí.
¿Ok? Y lo vemos, nosotros entendemos estos, los israelitas sabían que Dios había creado el mundo. Lo que pasa es que no sabían que el segundo persona de la Trinidad había hecho el Hijo de Dios. Es mucho más fácil para nosotros entender versículos 22 al 28 hasta 31, porque tenemos el privilegio del Nuevo Testamento y el Espíritu vive en nuestros corazones, entonces podemos entenderlo. En Juan capítulo 1 versículos 1 a 4 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo aquí. ¿Okay? Y si vamos a Hebreos capítulo 1 es casi igual. Habla de Él aquí, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, ya has oído la última parte del versículo 2, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, nosotros sabemos que Cristo estaba allí. No podemos decir definitivamente que este pasaje sí es Cristo, pero creo que sí, creo que habla de Él. ¿Qué hubieran entendido los hijos de Israel cuando leyeron Proverbios 8 a 28? Well, en el principio creo que habrían pensado que era la mujer sabia, llamándoles a todos los que estaban dispuestos a escucharle. Tal como hemos dicho anteriormente, los hijos de Israel ya esperaban el futuro Mesías Salvador, que Él iba a ser la palabra final de la sabiduría de Dios. Aquí es lo que quería ver. Si analizamos bien el pasaje, lo que vemos es la identidad, versículo 22, la identidad de la sabiduría es distinta que la del Padre. En versículo 22, Jehová me poseía. Hay dos sujetos aquí, hay dos personas. Uno es poseído por el otro, entonces dos personas distintas. Ya de antiguo, antes de sus obras. Y luego, pero a la vez, al segundo punto aquí, a la vez la sabiduría está unida de una manera, parece esencial, con el Padre. En versículo 30, con Él estaba yo ordenándole todo, y era su delicia de día en día, teniendo regocijo delante de Él todo el tiempo. En todo el tiempo. ¿Veis una conexión o una unión muy cercana entre los dos? Y luego vemos la existencia eterna de la sabiduría en versículo 23. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, antes que fuesen las fuentes, antes que los montes fuesen formados, antes que de los collados, etcétera, etcétera. Sigue diciendo, yo estaba con Él. Entonces, no es difícil imaginar, por lo menos desde estos versículos, que habla del Hijo de Dios, de su papel como el Creador sabio. Y cuando llegamos a versículos 30 y 31, vemos algo aún quizás diferente de todo, porque habla de delicia, deleite, gozo. Y vemos que el gozo de la sabiduría en la presencia de Dios, por ejemplo, en versículo 30, regocijándose estar delante de Él. Parece como uno de estos ángeles o algo. Y luego en versículo 31a, me regocijo en la parte habitable de la tierra. Pues Jesucristo, como el Creador, se regocijó de la tierra, de su creación, y lo vemos de una manera más discreta aquí en Génesis 1 y 2, cuando siempre dice, y era bueno. Siempre termina cada día, y era bueno. ¿Ok? Y Dios hizo la luz, y era bueno. ¿Ok? Y cada vez, y era bueno. Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. El primer día, el segundo día, el tercer día. Y yo creo que tiene que ver con eso.
que Cristo se regocijó de lo que había creado, pero especialmente en los seres vivientes. El gozo de la sabiduría en la humanidad, en versículo 31b, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Dios nos ama. Somos especiales. Todos nosotros, sea del país de que seas, Dios nos ama. Y tiene un amor especial para cada uno de nosotros. Mucha gente no lo cree en Dios y rechazan a Dios y sufren las consecuencias, pero creo que es lo que está diciendo ahí. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y demostró esto cuando Él subió a la cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Eres tú un creador sabio? ¿Cómo voy a ser un creador sabio como el Señor Jesucristo? Imposible. Yo no tengo la inteligencia, la sabiduría. No. Yo soy muy no creativo. La respuesta a esta pregunta no se trata tanto de crear algo nuevo, sino de participar en el proceso divino de ayudar a otra persona a llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Si regresamos a 2 de Corintios 5 y capítulo 4, lo vemos claro que eso de que alguien que está apartado de Dios, que no conoce a Dios personalmente, de repente, por tus esfuerzos, hablando con esta persona, explicándole bien el Evangelio, eso es muy creativo. Y yo diría que participar en el evangelismo es una de las obras, o digamos, una de las tareas súper creativas. Tienes que escuchar primero tienes que conocer a la otra persona. Luego tienes que escuchar lo que piensan acerca de Dios. Luego tienes que explicarle de alguna forma el Evangelio correctamente para que ellos puedan entregar su alma a Cristo, para que puedan rendirse delante de Él y decir, pues sí, yo soy pecador, o yo soy pecador, necesito que Cristo me salve. ¿Qué tengo que hacer? Y tú luego le explicas. Esto sí es creativa y yo creo que es lo que en nuestra iglesia necesitamos mejorar. Hay uno más, es el anfitrión sabio en capítulo 9, y voy a resumirlo así rápidamente, diciendo esto. Lo vemos de Jesucristo en el Nuevo Testamento y tiene que ver con las invitaciones. Tantas veces Cristo, como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, animaba a la gente, ven a mí. Si tienes sed, ven a mí, por favor. Escucha mi mensaje, igual como sabiduría aquí en capítulo 8 y capítulo 9. Un ejemplo del Antiguo Testamento. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? No seáis necios. Ven a mí, dice Dios. Yo os salvaré. Allí en el libro de Isaías, pero también en el Nuevo Testamento, vemos a Cristo como el anfitrión sabio, clamando a la gente a venir a Él. Y lo vemos en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Tú recuerdas esto, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es la otra parte que muchas veces no entendemos. No, para tener su descanso tienes que ser discípulo, tienes que poner el yugo. Él tiene, esto sí es la condición, tienes que rendirse a Él, arrepentirse de tu pecado y decir, sí Señor, tú eres Señor, tú tienes razón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios no quiere que nosotros andamos con culpa y casi no podemos salir de casa cada mañana. Él no quiere esto. Dios nos ama y Jesucristo, como el anfitrión sabio,
Se extiende esta invitación a mucha gente. También en Lucas, ¿tú recuerdas en Lucas? ¿Qué era la gran queja de los fariseos contra Jesús? Pues comía y pasaba tiempo con los publicanos y los pecadores. ¿Y por qué él lo hacía? Porque los amaba. Esto es quien queremos ser. Queremos ser como Él. Queremos extender nuestras invitaciones, y hay muchos otros ejemplos, a gente así. También solo tienes que pensar en las muchas parábolas de Jesucristo. Es otra cosa. Donde Él habla de eso, de invitar a todos los que quieren. Por favor, ven. Sálvase. En Cristo, obviamente, aunque es verdad que no todos se salvarán, por lo menos todos reciben una invitación para acercarse al Rey y Salvador. Y lo vemos aquí en este capítulo 9. Jesucristo cumplió perfectamente el papel del anfitrión sabio y amoroso. Y nosotros debemos ser igual. Debemos, en el evangelismo, debemos aprovechar las oportunidades que Él nos da de invitar a las personas a ser nuestros amigos y predicarles el Evangelio, ¿ok? Debemos preocuparnos del bienestar espiritual de otros hermanos en la iglesia. Debemos invitar a otras personas de vez en cuando a comer o cenar en nuestra casa. Sea humilde o no, esto no es importante. Lo que es importante es ser un anfitrión sabio y generoso como Él. Mientras que leíamos los proverbios, deberíamos haber sido profundamente movidos por la expectación del ser sabio, los judíos digo. Pero en realidad, muchos años después, de la revelación en el libro de Proverbios, vemos que Jesús era el hijo sabio que agradó a su Padre en todas las áreas de su vida. Era el maestro sabio que sus enseñanzas superaban el paso del tiempo. Y era el creador sabio que demostró su buena voluntad y deleite hacia la humanidad durante todo su ministerio terrenal. Y al final era el anfitrión sabio que extendió una invitación a los agotados y hambrientos marginados a su banquete del Evangelio. Y nosotros queremos ser igual. Que Dios nos ayude esta semana a ser como nuestro sabio Salvador y Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas, tu amor leal. Es increíble, Señor, que personas como nosotros estamos aquí para adorarte y para darte las gracias, con ganas de obedecerte, exaltar tu nombre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a mirar a Cristo, la sabiduría de Dios, y andar según su ejemplo realmente. Estos diferentes papeles que hemos visto de Él. Ayúdanos a ser sabios maestros, ayúdanos a ser sabios hijos o hijas. Para tu gloria, Señor, no pensando en nuestra propia gloria, sino pensando en la canción que hemos cantado hoy. Digno eres tú. Tú mereces toda nuestra alabanza y obediencia, Señor. Pido especialmente por si hay alguien aquí hoy que está pensando hacer algo necio, Señor, ayúdales este mensaje a dar marcha atrás y ponerse de acuerdo contigo y ponerse otra vez bajo el señorío de Jesucristo, con ganas de obedecerle. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos ayuda tantas veces en nuestra lucha contra la carne, a hacer tu voluntad, agradarte a ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.